Mi nombre es Valentina. Tengo 52 años y durante 15 años viví un matrimonio que parecía perfecto por fuera, pero que se convirtió en mi peor pesadilla por dentro. No fue mi marido el que destruyó nuestra unión, ella era la mujer que debía recibirme como a una hija, pero que se convirtió en mi mayor enemiga, mi suegra, Esperanza Morales. Hoy, sentado en mi pequeño departamento de Palermo, con el aroma del café recién hecho llenando la habitación y el sonido lejano del tango que resuena por las calles de Buenos Aires, finalmente tengo el coraje de contar cómo una mujer, una dama, logró envenenar cada momento de mi vida matrimonial. Corría el mes de marzo de 2008 cuando conocí a Eduardo en la librería Ateneo Grand Splendid. Tenía 37 años y trabajaba como profesor de literatura en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Él, a sus 35 años, era arquitecto y tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Nuestras miradas se cruzaron entre los estantes de poesía argentina, y sentí que mi corazón se aceleraba como un adolescente. Eduardo tenía las manos grandes y callosas, siempre oliendo a café y papel. Cuando hablaba de sus proyectos, sus ojos marrones brillaban con una pasión que me cautivó. Nuestras primeras citas fueron mágicas. Paseos por Puerto Madero al atardecer, cenas íntimas en Boca, donde el sonido del bandoneón nos arrullaba mientras compartíamos empanadas caseras. Pero había algo que Eduardo siempre posponía: presentarme a su madre. Mi madre es especial, dijo, pasándose la mano nerviosamente por el pelo castaño. Ella ha sido muy protectora conmigo desde que mi padre murió hace 10 años. Cuando finalmente la conocí, en julio de 2008, entendí lo que quería decir. La casa de Esperanza estaba en San Telmo, un viejo edificio de 2 pisos con tejas azules descoloridas y barandas de hierro forjado. La puerta crujió cuando Edward la abrió, como un presagio. Esperanza Morales era una mujer imponente. A sus 59 años, tenía el pelo gris siempre recogido en un moño rígido, penetrantes ojos negros y una postura erguida que demostraba autoridad. Siempre llevaba vestidos oscuros y un fuerte perfume de violetas que impregnaba toda la casa. «Así que tú eres esa Valentina», fueron sus primeras palabras, mirándome de arriba abajo como si fuera un producto en el mercado. Su voz era profunda, cargada de un fuerte acento porteño. «Eduardo me dijo que tú eres profesor». «¡Qué interesante!». En los primeros meses, las provocaciones fueron sutiles. Durante los almuerzos dominicales en la casa de San Telmo, Esperanza servía el tradicional asado, pero siempre me ofrecía la porción más pequeña de carne, alegando que las mujeres de mi edad necesitan cuidar su figura. El olor de la carne a la parrilla mezclada con chimichurri casero debería ser reconfortante, pero para mí se ha convertido en sinónimo de tensión. Sentada en la mesa de madera oscura, bajo la mirada constante de Esperanza, cada bocado parecía pesar una tonelada. «A mi Eduardo siempre le han gustado más las mujeres, sustancial», dijo, mirando las fotos de la exnovia de su hijo, una rubia exuberante llamada Florencia. Florencia cocinaba también. Hice unas milanesas que eran un sueño. Edward simplemente bajó la cabeza, cortando la carne más fuerte de lo necesario. Sentí que se me cerraba la garganta y que la comida perdía todo su sabor. Cuando anunciamos nuestro compromiso en diciembre de 2008, Esperanza permaneció en silencio durante largos minutos. El sonido del viejo reloj de la habitación parecía resonar como tambores. Finalmente, suspiró profundamente. «Bueno, si eso es lo que quieres, mi hijo. Espero que sepas lo que estás haciendo». La boda estaba programada para septiembre de 2009, en la iglesia San Ignacio, en el centro de Buenos Aires. Pero Esperanza convirtió cada preparación en una batalla campal. «Este vestido es demasiado simple para mi Eduardo», dijo cuando le mostré mi elección, un vestido de seda marfil, elegante y delicado. Florencia hubiera elegido algo más impresionante. Siempre Florencia. Siempre la comparación. El día de la boda, mientras me preparaba en el hotel, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener mi lápiz labial. El aroma a jazmín que había elegido parecía sofocante. Mi hermana Lucia, que vino del campo a ayudarme, se dio cuenta de mi angustia. «Valentina, estás pálida como el papel. ¿Qué está pasando?». Pero, ¿cómo explicar que tenía miedo de la ceremonia en sí? ¿Cómo se puede decir que la madre del novio se había pasado toda la semana comentando qué diferente sería si Eduardo se hubiera casado con alguien que realmente se lo merecía?
Durante la ceremonia, Esperanza lloró, pero no de alegría. Sentada en la primera fila, vestida de negro, dijo que era el color más elegante para ocasiones solemnes. Sollozó lo suficientemente alto como para que todos la escucharan. Mi chico se va a casar, murmuró a cualquiera que quisiera escucharla. Espero que sea feliz. El tono dejaba claro que lo dudaba. En los primeros años de su matrimonio, Esperanza se presentaba en su casa sin previo aviso al menos 3 veces por semana. Tenía una copia de la llave, para emergencias, le había explicado Eduardo. Llegaba a casa del trabajo, cansado después de un día entero enseñando Borges y Cortázar a adolescentes, y encontraba a mi suegra en la cocina, reorganizando mis armarios. Valentina, querida, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dejas la casa hecha un desastre. Mi Eduardo se merece un hogar bien cuidado. Rediseñó mi rutina, criticó mi comida, cuestionó mis gastos. Cuando Eduardo llegó, se transformó, se volvió dulce, atenta, la madre perfecta preocupada por su hijo. Mi amor, mi madre tiene razón, dijo Eduardo, masajeándose las sienes. Tal vez podrías organizarte mejor. Sentí que me estaba volviendo loco. ¿Me estaba imaginando cosas? ¿Era realmente una mala esposa? En 2012, la situación se intensificó. Esperanza comenzó a aparecer todos los días. Llegó a las 7 de la mañana, cuando Eduardo se fue a trabajar, y se quedó hasta que yo volví de la escuela. Mi propia casa se ha convertido en un campo de batalla silencioso. Ah, Valentina, suspiró, mirando los platos en el fregadero. Florencia siempre dejaba todo impecable. Se levantaba a las 5 de la mañana para cuidar la casa antes del trabajo. Pero cada uno tiene el suyo, estilo, ¿no? Así que ya no tuve paciencia durante mucho tiempo. Le dije, ve a cuidarla a ella y a la casa de su suegra, veamos cuánto tiempo te aguantará, y al mismo tiempo perdió su brillo. Mi autoestima se desplomaba con cada comparación. Empecé a levantarme más temprano, a limpiar obsesivamente, a cocinar platos elaborados. Pero nunca fue suficiente. Esperanza siempre encontraba algo que criticar. Fue entonces cuando descubrí los billetes. Papelitos que dejaba por la casa con sugerencias. En el espejo del baño, el pelo necesita un retoque, cariño. Sobre la nevera, a lo mejor a Eduardo le gusta más la comida casera. En el armario, las prendas más femeninas atraen más a los hombres. Cada nota era una puñalada silenciosa a mi dignidad. Cuando se lo mostré a Eduardo, solo suspiró. Mamá está preocupada por nosotros. Valentina. Ella solo quiere ayudar. ¿Ayuda? Eduardo, me está humillando en mi propia casa. Está siendo dramático. Mi madre siempre ha sido así, es su forma de mostrar afecto. ¿Cómo puede una persona ser tan desagradable e innecesaria? Estaba cayendo en su plan. Y el hecho de que mi esposo no interfiriera y detuviera a su madre, y me diera razones para hacer lo que quisiera en mi propia casa, me estaba haciendo odiarlo de una manera que no puedo explicar. En 2013, Esperanza cruzó una línea que nunca imaginé. La encontré hurgando en mis cajones íntimos, organizando mi ropa interior. Esperanza, ¿qué estás haciendo? Me miró con esa sonrisa fría que yo había aprendido a temer. Oh, cariño. Solo estaba arreglando. Ya sabes, a un hombre le gusta ver bien a su esposa, presentable. Estas piezas son tan insípidas. Florencia probó más. Despejado. Mi cara ardía de humillación. Eso no era normal. Fue una invasión grotesca de mi intimidad. Esa noche, cuando se lo conté a Eduardo, explotó, pero no con quien yo esperaba. Valentina, te estás volviendo paranoica. Mi mamá está tratando de ayudarte a ser una mejor esposa, y solo te quejas. Eduardo, se metió con mi cajón íntimo. ¿Es esto normal para ti? Ella es mi madre. Ella me crió sola después de que mi padre murió, soy su único hijo, todo lo que hace es por amor. Era la primera vez que Eduardo me gritaba. Vi en sus ojos marrones una frialdad que nunca antes había visto. Esa noche, dormimos en lados opuestos de la cama, como dos extraños. Los años siguientes fueron una pesadilla progresista. Esperanza comenzó a inmiscuirse incluso en nuestra intimidad. Le pregunté sobre nuestros planes de tener hijos, comenté sobre mi ciclo menstrual, sugerí posiciones y momentos más propicios para la concepción.
Mi Eduardo siempre quiso ser padre, dijo, acariciando una vieja foto de él cuando era niño. Espero que no seas deficientes en este aspecto. La palabra discapacitado resonó en mi cabeza durante semanas. Empecé a sentirme destrozada, inadecuada, como si mi propio cuerpo fuera una decepción. En 2015, después de años de intentar concebir sin éxito, busqué ayuda médica. Las pruebas mostraron que tenía endometriosis, una afección que dificultaba la concepción. Cuando se lo conté a Eduardo, me abrazó, me dijo que me amaba sin importar a los niños. Pero cuando su madre se enteró, lo sabía, dijo ella, sacudiendo la cabeza con una expresión de amargo triunfo. Sabía que algo andaba mal contigo. Mi pobre Eduardo, casado con una mujer que ni siquiera puede darte una familia. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de diciembre de 2015. Llegué a casa y encontré a Esperanza en la sala de estar, hojeando viejos álbumes de fotos. Levantó la vista cuando me vio. «Sabes, Valentina», dijo con voz tan tranquila como una espada afilada, «tal vez sea mejor así. Las mujeres como tú no estaban destinadas a ser madres. Mi Eduardo se merece a alguien que le pueda dar hijos». Y continuó, eligiendo cada palabra para causar el máximo dolor. «Florencia ya tiene 2 hermosos hijos con su esposo. A veces me pregunto cómo hubiera sido si mi Eduardo hubiera elegido algo mejor». Sentí que el mundo se derrumbaba. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Corrí a mi habitación y lloré hasta que no tuve más lágrimas. Esa noche, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Me miré en el espejo y vi a una mujer que no reconocí, ojos demasiado delgados y apagados, cabello opaco. Esperanza había logrado lo que quería, transformarme en una sombra de mí misma. Fue entonces cuando recordé a la mujer que era antes de conocer a Eduardo. Valentina, la maestra apasionada por la literatura, que recitaba a Neruda a sus alumnos, que caminaban por las calles de Buenos Aires con la frente en alto. «¿Dónde estás, Valentina?», le pregunté a mi reflejo. Decidí buscar ayuda profesional. Conocí a una psicóloga que se llamaba doctora Carmen Restrepo, una mujer de 55 años, de mirada amable y voz firme. Su oficina estaba en Recoleta, en un edificio viejo que olía a café y papel. «Valentina», me dijo después de escuchar mi historia, «está sufriendo maltrato psicológico. No solo de su marido, sino sobre todo de su suegra. Esto tiene un nombre, es violencia doméstica». Esas palabras me impactaron. ¿Violencia doméstica? Pero nadie me había vencido nunca. La violencia no es solo física, explicó la doctora Carmen. Humillación constante, control, aislamiento, destrucción de la autoestima. Todo esto es violencia. Y tú has sido una víctima durante años. En las siguientes sesiones, aprendí sobre la manipulación psicológica, sobre cómo los abusadores utilizan a terceros para romper a sus víctimas. Esperanza era una experta en esto. Usó a Eduardo como arma contra mí. Su suegra convirtió a su marido en un hijo marido, explica la doctora Carmen. Ella lo mantiene emocionalmente dependiente de ella, y cualquier mujer que entre en su vida es vista como una amenaza. Empecé a ver el patrón. Eduardo nunca había aprendido a ponerle límites a su madre. No era solo un esposo débil, era un hombre que nunca había cortado el cordón umbilical. Durante meses, traté de aplicar las estrategias que aprendí en terapia. Traté de hablar con Eduardo, poner límites, crear espacios seguros en nuestra casa. Pero Esperanza siempre encontraba la manera de sabotear. Cuando cambié las cerraduras, Eduardo le dio una llave nueva. Cuando le pedí que hablara con su madre sobre las notas, me dijo que estaba inventando problemas. Cuando le sugerí que llamara antes de venir, él respondió, «Mi madre no necesita permiso para visitar a su propio hijo». El momento decisivo llegó en junio de 2016. Esperanza se presentó en casa con una mujer que nunca había conocido antes, una rubia de unos 30 años, hermosa, con una sonrisa cálida. «Valentina, esta es Soledad», dijo Esperanza con una sonrisa triunfal. «Es hija de mi amiga Mercedes. Soledad, esta es la mujer de mi Eduardo». La vacilación ante la palabra esposa fue intencional. Soledad me saludó cortésmente, pero me fijé en las miradas que ella y Esperanza intercambiaban. «Soledad es enfermera», continuó Esperanza, «y le encantan los niños.
Siempre soñó con tener una familia numerosa. El mensaje era claro: aquí hay una mujer que puede darle a Eduardo lo que tú no puedes. No podía creer en la capacidad de esos dos. Traje a una mujer que no conozco a mi casa y todavía se burla de mi situación. Empiezo a creer que Florencia se había ido de ese manicomio, se había librado de esta enferma, solo puede hacerlo. Esa noche, confronté a Eduardo sobre la visita. Tu madre está tratando de reemplazarme. Eduardo, ¿no lo ves? Valentina, ahora estás delirando. Soledad es solo una amiga de la familia. Un amigo que tu mamá trajo a nuestra casa para presentarte. Mi madre está preocupada por nosotros. Ella ve que siempre estás nervioso, siempre peleando con ella. Tal vez si fueras más amable. Fue en ese momento que me di cuenta. Eduardo no era solo un esposo débil. Fue cómplice. Sabía lo que su madre estaba haciendo, pero decidió ignorarlo porque era más fácil sacrificar a su esposa que enfrentarse a su madre. Eduardo, le dije, con la voz más firme de lo que había sido en años, necesito que elijas. O tu madre deja de humillarme o me voy. Me miró con sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde que me había puesto límites. Valentina, ¿me das un ultimátum? Te pido que seas mi esposo. Para protegerme. Elegir nuestro matrimonio. Permaneció en silencio durante largos minutos. Finalmente, suspiró. Ya no sé qué es de verdad, Valentina. Estoy cansado de que me tiren hacia dos lados. Tal vez sea mejor que cada uno siga su propio camino. En ese momento, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque el hombre que amaba me había abandonado. Alivio porque, por fin, ya no tenía que luchar en una guerra imposible. En ese momento comprendí que tenía dos opciones: aceptar vivir como una extraña en mi propia casa, o tener el coraje de reconstruir mi vida. En marzo de 2016, me mudé a este apartamento en Palermo. Eduardo trató de convencerme de que me quedara, pero yo sabía que mientras él no pudiera ponerle límites a su madre, nuestra unión estaba condenada al fracaso. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Esperanza se empeñó en correr la voz por todo el vecindario de que yo había abandonado a su pobre hijo. Le decía a cualquiera que quisiera escucharla que yo era una mujer fría y egoísta que no sabía valorar a un hombre maravilloso. Pero por primera vez en años, pude dormir tranquilo. Me desperté en mi pequeño apartamento, preparé mi café como me gustaba, ordené mis libros como quise. Poco a poco, Valentina iba renaciendo. El divorcio se concretó en 2017. Esperanza consiguió lo que quería: recuperar a su hijo para ella sola. Hoy, a mis 52 años, vivo en paz. Mi departamento en Palermo es pequeño, pero es mío. En las paredes, tengo cuadros que elegí, en la estantería, libros que me inspiran. Regresé a la escuela, tomé un curso de escritura creativa, redescubrí quién soy lejos de la sombra de Esperanza. Me reconecté con amigos que había perdido durante mi matrimonio. Esperanza me había aislado tan sutilmente que ni siquiera me di cuenta cuando dejé de ver a las personas que eran buenas para mí. Ahora, mi mesa invita a los amigos a cenar, mi sala de estar resuena con risas genuinas. Eduardo me llamó hace unos meses. Esperanza había muerto a los 74 años, por problemas cardíacos, sola en su casa de San Telmo. Lloró por teléfono. Valentina, tenías razón en todo. No me dejaba vivir. Ni a mí, ni a ti. Solo ahora, después de que se haya ido, puedo ver lo que nos hizo. Sentí lástima por él, pero no enfado. Esperanza había sido víctima de sus propios miedos e inseguridades. Su necesidad de control provenía de un lugar de profundo dolor. Eduardo, le dije, los dos fuimos víctimas de eso. Tú, de una madre que nunca te dejó crecer. Yo, de una mujer que vio en mí una amenaza a su único propósito en la vida. Me preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo. Sonreí, mirando por la ventana las concurridas calles de Buenos Aires. Eduardo, te deseo felicidad. Pero aprendí a volar por mi cuenta. Y ya no tengo la intención de cortarle las alas a nadie. Me separé de Eduardo todavía queriéndolo mucho, pero él prefería a su madre. Lamentablemente su vida y su fin sería la soledad, un hombre que no sabía imponer límites a su madre y que pensaba que ella sería eterna. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella,
Debes saber que hay vida después del infierno. Debes saber que no estás loco, que tus sentimientos son válidos, que mereces ser respetado y amado. A veces, elegirte a ti mismo es el acto más valiente que puedes hacer. A veces, perderlo todo es el comienzo de descubrir quién eres realmente. Tu mujer no te permitas vivir humillada por una suegra, y tu hombre abre los ojos para reconocer los errores de tu madre. La familia es hombre, mujer e hijos. La madre nunca dejará de ser madre, sino que debe ocupar el lugar que le corresponde. Contribuye al canal dejando tu like y suscríbete a nuevas historias. Y déjalo aquí en los comentarios si alguna vez has sufrido a manos de tu suegra.